Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 98 al 102. Cuando Doug llegó a la base de la marina, encontró que la situación era más caótica de lo que había previsto. Los Fletchley estaban picoteando la cabeza de un marine. Las crías de Ethan se deslizaban dentro de los pantalones de un marine en busca de sus parientes. Algunos marines se estaban envenenando y se desplomaban, echando espuma por la boca mientras intentaban abrazar a las crías Nidoran. A lo lejos, un joven Onix roía las paredes de la oficina del mariscal. Un Riorn recién nacido estaba arrasando por la plaza. Un ternero Fampi movió suavemente su trompa, haciendo volar a un entrenador que intentó abrazarlo. Un enérgico Elekid balanceaba sus brazos rápidamente, descargando electricidad por todos lados. Doug incluso vio algunas caras conocidas. Por ejemplo, Smoker estaba intentando evitar que su coffin liberara gases. Ina estaba mostrando orgullosamente su Meowth. T-Bone estaba intentando comunicarse con un Wimpod. La escena era completamente caótica y Doug no podía soportar mirarla. No tiene nada que ver conmigo. Doug miró a su alrededor, sacudiendo la cabeza hacia los marines asediados. Había advertido a Sengoku y a su grupo desde el principio. Cada especie de Pokémon tiene su propio temperamento, y con tantas crías de Pokémon naciendo a la vez, el caos en Marineford era inevitable. Sin embargo, parecía. Estos futuros entrenadores parecían personas muy responsables y pacientes, que soportaban las travesuras de sus Pokémon sin perder la paciencia ni pensar en rendirse. Todos buscaban maneras de llevarse mejor con sus Pokémon. Zephyr y Kuzan habían tomado buenas decisiones. Doug, ¿qué hacemos ahora? En ese momento, Kuzan, que había notado la llegada de Doug, se acercó a él. Kuzan ya estaba sudando profusamente y parecía completamente nervioso. Hubiera preferido perseguir a Barba Blanca. Consigue comida sabrosa, bebidas, juguetes y demás. Trátalos como bebés humanos por ahora y luego adáptate según las características únicas de cada Pokémon. Criar crías de Pokémon no es una ciencia exacta. Es un camino necesario. Cualquiera que haya criado crías de Pokémon ha tenido que pasar por este tortuoso proceso. Con el tiempo, la mayoría de los Pokémon crecen rápidamente y se vuelven más estables, aunque algunos pueden volverse cada vez menos fiables. Este cambio es más notorio durante la evolución de los Pokémon. A veces, la evolución puede alterar significativamente la personalidad de un Pokémon. Gulpin evolucionando a su Aldot y Slakota Vigoroth. Estos son ejemplos clásicos de evolución que cambia personalidades. Luego, guiado por un mensajero, Doug entró en una habitación apartada. Dentro, podía ver a todas las personas a las que había enseñado trabajando diligentemente. Cada miembro del equipo científico tenía una computadora frente a él, registrando rápidamente las crías de Pokémon recién nacidas en una base de datos. Luego, el equipo de logística, utilizando esta base de datos y la información previamente recopilada de la Pokédex, preparó algunos elementos potencialmente útiles. Por último, el equipo de biología entregó estos artículos a los respectivos entrenadores, instruyéndoles sobre cómo cuidar a sus crías de Pokémon específicas. En general, las cosas estaban ordenadas. Sin embargo, los conocimientos que poseían estas personas no eran extensos, por lo que sus esfuerzos fueron algo rudimentarios. Cuando vieron llegar a Doug, todos parecieron aliviados. Doug pasó todo el día en esa habitación, respondiendo preguntas y observando cómo la gente registraba la información que él proporcionaba en sus computadoras. Cada especie de Pokémon tenía su propio archivo. Tal como Doug había esperado, tan pronto como tuvieron en sus manos la Pokédex, compilaron toda la información en un sistema. Por ahora, esa Pokédex probablemente estaba acumulando polvo en la oficina del mariscal o en algún otro lugar. La única información valiosa en la Pokédex era sobre Pokémon. Aparte de eso, era solo un símbolo de estatus VIP, sin ningún otro uso. Doug se preguntó si Sengoku dejaría que alguien más estudiara la Pokédex. Esperaba que no.
Al hacerlo, los marines no ganarían nada de valor aparte de algunos artículos inútiles, y perderían su símbolo VIP a cambio de nada. No existía tal cosa como volver a emitir ese estatus con Duck. Si querían recuperar el estatus VIP, tendrían que gastar otros 100 millones de Bailey. De lo contrario, podrían simplemente observar cómo otros disfrutan de los beneficios. Al anochecer, Duck decidió irse. Sabía que ni siquiera de noche Marineford se calmaría. Anteriormente, algunos marines se enorgullecían de lo bien educados y tranquilos que eran sus Pokémon. Duck los miró y pensó que esos Pokémon no eran tranquilos. Simplemente estaban demasiado cansados. Durante la noche era cuando se volvían activos. Pero esto no era asunto de Duck, que ya había regresado a su habitación para recuperar algo de sueño. Durante los siguientes días, Duck no hizo nada más que concentrarse por completo en cuidar a Gardevoir y Miss Magius. Monet y Gardevoir se llevaban muy bien, parecía que ya se acurrucaban juntas por las noches como hermanas. Monet y Gardevoir parecían poder comunicarse con sencillez. En cuanto a Sugar y Miss Magius, el progreso fue lento. Aunque Sugar estaba ansioso por construir una buena relación y a Miss Magius no le importaba responder, su compatibilidad simplemente no era muy buena, por lo que el progreso fue lento. Pero esto no era gran cosa, especialmente porque Sugar aún era joven y Miss Magius tenía al menos unos cuantos miles de años de vida por delante. Mientras no se rechazaran mutuamente, eventualmente se convertirían en socios de confianza. Sin embargo, la relación entre Gardevoir y Miss Magius era un poco complicada. Duck ahora poseía habilidades psíquicas, por lo que podía traducir automáticamente las conversaciones entre Gardevoir y Miss Magius. Una vez, Gardevoir y Miss Magius tuvieron un breve intercambio. Gardevoir: la hermana sí que es noble. Miss Magius: ¿qué pretende ser, un santo? Gardevoir: sollozo tilde, ¿cómo puede mi hermana decirle esas cosas? Miss Magius: me das asco, no vale la pena hablar contigo. Al principio, Duck quedó desconcertado y comenzó a dudar de sus habilidades psíquicas. Parecía poco probable que Miss Magius conociera el término santo. Tal vez había dicho algo similar y el cerebro de Duck lo había traducido automáticamente. Sin embargo, a los ojos de Duck, tanto Gardevoir como Miss Magius eran buenos niños, desde sus primeras impresiones hasta sus vagas percepciones psíquicas. ¿Hablarían así estos niños? Así que Duck a menudo escuchaba a escondidas sus conversaciones después. No está claro si Gardevoir percibió las habilidades psíquicas de Duck y se dio cuenta de que podía escuchar sus conversaciones, pero generalmente se abstuvieron de interactuar frente a él después. Sin embargo, Duck aún sentía, a partir de sus interacciones habituales, que la relación entre los dos Pokémon podría no ser tan buena. Pero tampoco estuvo mal. Decir que se amaban y se odiaban podría ser una exageración, pero era algo parecido a la dinámica inicial entre Zoro y Sanji en la historia original. Duck no interfirió en esta relación. Tal vez dejar que se desarrolle podría llevar a un vínculo maravilloso entre los dos Pokémon. Duck pensó que no ocurriría nada inesperado en los próximos días y que solo necesitaba esperar tranquilamente el día del partido de exhibición. Pero inesperadamente, algo sucedió. Dentro de la sucursal de Archery House. Su entrada es bastante única. Duck levantó una ceja hacia Karasu, quien se materializaba gradualmente a partir de cenizas, flotando poco a poco. En realidad no llamó mucho la atención, al menos los marines no se dieron cuenta, pero era increíblemente lento. Duck esperó unos 20 segundos en el lugar antes de que el hombre formara completamente su figura. Disculpe la espera, gerente Duck. El hombre calvo con el pico de metal habló con voz sombría. Este hombre era Crow, el comandante del ejército del norte del ejército revolucionario, aunque su identidad aún no había sido expuesta por el gobierno mundial y pocos sabían de él en los grandes mares. El pico que llevaba era en realidad un amplificador. La voz de Crow era muy suave, por lo que usualmente usaba un amplificador porque odiaba que la gente comentara sobre su voz tranquila. Había sido cortés al contactar a Bon Clay, quien estaba solo antes de venir aquí. Bon Clay transmitió el mensaje, lo que condujo a la reunión de hoy, donde Duck lo esperaba en la sucursal. Ya que sabes mi nombre, también deberías saber las reglas aquí, ¿verdad? Duck no se anduvo con rodeos. En este momento, las fuerzas que buscan la casa criadero, además de por Pokémon, ¿para qué más podría ser?
Especialmente en una fuerza como el ejército revolucionario, Doug podía adivinar su propósito sin siquiera pensarlo. Aprovechar el poder de los Pokémon para llevar a cabo de manera más fluida y efectiva sus operaciones contra el gobierno mundial. Por supuesto, no abandonamos a nuestros compañeros de armas. ¿Puedes confiar en eso?, respondió Karasu con seguridad. Doug no tenía ninguna duda al respecto. Doug sabía poco sobre Monkey D. Dragon. Por la información que tenía, respetaba lo que el hombre pretendía lograr, pero cuestionaba su carácter. Cuando leyó en el periódico que Sabo había matado a Cobra, dijo: si Sabo realmente mató al Rey Cobra, no importa el motivo, no lo perdonaré. ¿No debería una persona normal confiar primero en su camarada? Después de tantos años de luchar contra el gobierno mundial, ¿no conocía sus tácticas favoritas? Después de luchar juntos durante tantos años, ¿no sabía si sus superiores podrían hacer tal cosa? No había pruebas todavía, solo una mención en el periódico ya estaba gritando. El dicho dice: no contrates gente dudosa, no dudes de la gente que contratas. Si no confiaba en él, ¿por qué lo ascendió a segundo al mando de la organización? Pensar que este es el líder de una organización que cuenta con la lealtad de innumerables personas. Incluso alguien como Doflamingo, un pirata sinvergüenza, continuó confiando en Rocinante hasta que su verdadera naturaleza quedó completamente expuesta. Oda le dio a este hombre un trasfondo grandioso y misterioso, pero no esculpió un personaje acorde para él. Sin mencionar a otros, incluso en la encuesta de popularidad de personajes global, Kanjuro ocupa un lugar más alto que este tipo, lo que dice algo. En cuanto a los demás miembros del ejército revolucionario, eran como los describió Karasu. Incluso en lugares como Medigeoise, no abandonaron a sus camaradas y resueltamente comenzaron a planificar el rescate de Bartolomeu Kuma. De esta manera fue posible vender Pokémon al ejército revolucionario. Sin embargo, Monkey D. Dragon no lo era. Lo más importante entre entrenadores y Pokémon es la confianza. Estos son 200 millones de Belly. Karasu sacudió su gran capa, de la cual comenzó a caer una enorme cantidad de billetes. Doug no tenía idea de dónde podría haberse escondido una cantidad tan grande de dinero, tal vez la fruta del diablo de Karasu tenía algunas capacidades no reveladas en la historia original. 200 millones, 100 millones de huevos de Belly, además de una Pokédex. Parece que viniste bien preparado. Doug asintió con la cabeza. Parecía que el ejército revolucionario había descubierto el precio de los huevos Pokémon y la función de la Pokédex VIP y había traído la cantidad justa de barriga, ni más ni menos. En cuanto a cómo estas personas obtuvieron esta información, es muy probable que la Marina, o dentro del grupo de Barba Blanca, contara con miembros del ejército revolucionario. El grupo de Barba Blanca, siempre inmerso en el nuevo mundo, no necesitaba vigilancia. ¿Quién se llevará este huevo Pokémon? Lo haré. Está bien. Doug asintió nuevamente, sin decir más. Había comprado un huevo por 5000 monedas misteriosas en el mercado mágico, luego recuperó una Pokédex de Pokémon negra y se la entregó junto con el huevo. El huevo de Pokémon era negro y no se sabía qué tipo de Pokémon saldría de él. Normalmente, los huevos de este color eran de tipo fantasma o siniestro. Por cierto, señor Doug, escuché que estaba buscando esto. Karasu tomó el huevo Pokémon y la Pokédex dentro de su capa, luego extendió su demacrada mano. En su mano pálida sostenía una fruta en forma de calabaza, de color blanco grisáceo. Una fruta del diablo. Doug murmuró suavemente. Parecía que las recientes actividades de la familia Don Quixote en el inframundo eran bastante notorias, incluso el ejército Kaku estaba al tanto de esta noticia. Sí, la fruta puerta a puerta. Parece que la familia Don Quixote pretende hacer un trato contigo con esto. Me pregunto si nosotros también podríamos tener esa posibilidad. La mirada de Karasu era inquietantemente sombría. Sin embargo, Doug no percibió ninguna intención maliciosa por parte del otro con sus poderes psíquicos. Tal mirada podría ser simplemente la mirada natural de Karasu, similar a los ojos de un pez muerto. Doug frunció el ceño y sostuvo su barbilla mientras pensaba. La fruta puerta a puerta era de hecho algo que Doug quería desesperadamente, su deseo por esta fruta del diablo en particular incluso superaba sus habilidades psíquicas. Aunque no estoy seguro de qué quiere la familia Don Quixote de ti, no nos interesa mucho. Según nuestra información, la Armada tiene una ficha mágica que permite el acceso directo a la tienda principal de la casa de crianza y facilita enormemente los intercambios.
Al ver que Dak dudaba, Karsu le habló directamente de su propósito. La ficha de bolsillo. Para el ejército revolucionario, hacer negocios en la sucursal de Breeding House en Butter 7 era demasiado difícil, con demasiados ojos observando. Incluso Karsu tuvo que ser cauteloso, sin mencionar a sus otros subordinados. Esto les dificultaría realizar varias transacciones a gran escala con Mystery Cherry House en el futuro, ya sea transportar una gran cantidad de huevos Pokémon a Baltigo o mover una gran cantidad de Belly a Butter 7, era demasiado notorio. Con un token, estos riesgos desaparecerían. Oh, esto. Aquí tienes. Dak se dio cuenta de lo que estaba pasando e inmediatamente sacó una ficha de Jade para dársela a la otra parte. El Poké Token fue diseñado para ser utilizado por estas fuerzas organizativas, ya que sus transacciones serían sustanciales. Su existencia tenía como objetivo simplificar el proceso de intercambio. No era algo precioso. El sistema los distribuía libremente a Dak para que se los diera a los invitados, y Dak siempre se los daba a otros invitados de forma gratuita. Sin embargo, parecía que el ejército de Kaku no había recopilado esta información. Gracias. Karsu asintió, aceptando la ficha de Jade, luego le entregó la fruta puerta a puerta de Dak. No es nada, es gratis. Dak no tenía intención de ser un comerciante codicioso, sabiendo que tarde o temprano el ejército revolucionario lo descubriría. Engañarlos ahora solo los haría más cautelosos en sus futuros tratos con la casa de cría. Pero la fruta puerta a puerta seguía siendo imprescindible. La mano de Karsu se apretó involuntariamente alrededor de la fruta puerta a puerta. Lástima, ya era demasiado tarde. Dak ya había usado la telequinesis para mover la fruta puerta a puerta a su propia mano. Al principio Karsu sintió una pérdida, pero rápidamente se distrajo con la escena que tenía delante. Gracias por el generoso regalo del ejército revolucionario. Dak levantó su mano, sosteniendo la fruta puerta a puerta, pero no se apresuró a comerla. No estaba seguro de si realmente era una fruta puerta a puerta. Al regresar, le pediría a Robin que la revisara, ya que Ohara, al ser la antigua tierra sagrada de los eruditos, seguramente tenía una enciclopedia de frutas del diablo, y Robin podría reconocer de qué fruta se trataba. Karsu observó cómo la fruta puerta a puerta salía de su vista, y luego le recordó. No puedes comer dos frutas del diablo al mismo tiempo, hace que tu cuerpo explote. A pesar de su aspecto sombrío y de su habla sombría, Karsu era un personaje íntegro. Era muy estable, dominaba bien sus emociones negativas, despreciaba a quienes intimidaban a los débiles y disfrutaba participando en diversas actividades de voluntariado para ayudar a los demás. Karsu creía que los poderes psíquicos de Dak eran una especie de habilidad de una fruta del diablo. Está bien, lo entiendo. Dak asintió, sin intención de explicar. ¿Tienes algo más que decir? Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Dak. ¿No fuiste tú quien vino a mí? ¿No debería ser yo quien lo dijera? Dak frunció el ceño por un momento, luego sintió las emociones del otro con sus poderes psíquicos. Él entendió. Karsu sintió que perder la fruta puerta a puerta era un maltrato y quería obtener algo más a cambio, lo cual era bastante normal. Una fruta del diablo tipo paramecía que vale varios miles de millones de belly solo por una ficha gratis, ¿quién podría soportar eso? ¿Lo tienes? Dak pensó por un momento y luego sacó varios billetes. Eran entradas para un partido de presentación Pokémon. Pensó que el ejército Kaku probablemente no podría hacer cola abiertamente en la tienda para comprar entradas una por una. No. Karsu los miró y reconoció lo que eran. Puede que no tengamos tiempo. Si no vienes, seguro que te arrepentirás. Dak parecía haber anticipado lo que Karsu estaba pensando, así que habló con anticipación. Debido a la fruta puerta a puerta, les diré algo más que otros aún no saben. Esta supuesta isla Pokémon es en realidad un mundo controlado por nuestra casa criadero misterioso. No desaparece, simplemente cambia. Karsu frunció el ceño mientras miraba a Dak, mientras su mente corría con innumerables pensamientos en un instante. El poder de los Pokémon es ilimitado, incluso capaz de crear mundos. Esta isla Pokémon fue creada por uno de los Pokémon de nuestra casa de cría. En el partido de rendimiento, varios de nuestros Pokémon más fuertes también harán una breve aparición para mostrarles la fuerza y el potencial de los Pokémon. La Armada y los Piratas de Barba Blanca también estarán allí, además de Meowth, Doflamingo y Morgan.
También anunciaré algunas novedades y planes de desarrollo para la isla Pokémon. Si no asistes, no solo te perderás un partido de exhibición Pokémon, sino que quedarás toda una era atrás. Duck sintió que esta información era suficiente para intercambiarla por la fruta puerta a puerta. Como dijo Duck, esta información era invaluable y perderse este partido significaba que el ejército revolucionario siempre estaría un paso por detrás de otras fuerzas. Otras fuerzas recibirían noticias de primera mano de Duck, harían los primeros preparativos y cosecharían los primeros beneficios. Mientras que el ejército revolucionario tendría que confiar en su propia fuerza para reunir lo que otras fuerzas habían hecho y luego darse cuenta tardíamente de que había otro camino. Es como la diferencia entre una beta cerrada y una beta abierta. Entiendo. Karsu, sin digerir completamente la información todavía, pero reconociendo su importancia, aceptó seriamente los billetes de la mano de Duck. Gracias. En ese momento, podrás ingresar directamente a la isla Pokémon a través del Poké Token de la tienda principal. Batter 7 es demasiado visible para ti. Gracias por entender. Así que, adiós, y bienvenido de nuevo cuando quieras. Duck asintió y luego hizo un gesto con la mano hacia Karsu. Karsu, sin demora, asintió, se transformó en una nube de ceniza y voló lentamente desde la sucursal hacia la distancia. Duck observó cómo Karsu desaparecía por completo y no dudó ni un momento en regresar a la casa de cría principal. Robin, rápido, ayúdame a comprobarlo, ¿qué tipo de fruta del diablo es esta? Duck corrió hacia Robin y le entregó con entusiasmo la fruta del diablo. Robin lo tomó e inclinó la cabeza recordando. Un tipo paramecía, la fruta puerta a puerta, lo recuerdo. ¿De dónde salió? Del ejército revolucionario, genial, estaba buscando esta fruta. Duck recibió una respuesta concreta de Robin, y su entusiasmo rápidamente se convirtió en euforia. Duck, ¿vas a comer esta fruta del diablo? Robin abrió mucho los ojos, aparentemente sorprendida. Ella pensó que Duck no comería ninguna fruta del diablo, ya que los usuarios de frutas del diablo se volvían débiles e impotentes cuando eran tocados por cierto factor en el agua de mar, incapaces de usar los poderes de su fruta. Esto fue un inconveniente importante. Sí. Duck asintió. El desconcierto de Robin fue percibido por sus poderes psíquicos, y adivinó lo que ella estaba pensando. El poder de Pokémon es tremendamente vasto. Resolver directamente los inconvenientes de una fruta del diablo y cambiar su naturaleza podría no ser posible, pero evitar estos inconvenientes a través de otros medios era bastante simple. Sin embargo, Duck no le explicó inmediatamente a Robin, sino que primero mordió un trozo de la fruta puerta a puerta. En el momento en que la carne entró en su boca, una fuerte acidez lo golpeó, junto con un sabor extraño que se filtró por sus fosas nasales. Duck no se atrevió a saborearlo y tragó la pulpa de la fruta como un jabalí. Fruta puerta a puerta NVL1. Al ver la nueva habilidad agregada a su panel personal, los ojos de Duck se iluminaron. ¿Por qué elegiste comer la fruta puerta a puerta? ¿No sería mejor una fruta tipología? Robin estaba desconcertado por la elección de Duck. La fruta puerta a puerta me permite volver a la tienda en cualquier momento. Antes, necesitaba encontrar una puerta para volver, pero ahora es diferente. Veo. Robin se dio cuenta de lo conveniente que esto suponía. Para aquellos que tenían un Poké Token, poseer la fruta puerta a puerta esencialmente significaba que podían ingresar a la tienda principal de Breeding House desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que no fuera durante el horario de cierre. Durante este horario solo podrán ingresar los empleados del criadero. En realidad, no solo la fruta puerta a puerta, sino muchas otras frutas del diablo pueden hacer cosas similares. Por ejemplo, tu fruta flor, Robin, podría crear una puerta con tu habilidad, y luego podrías regresar a la casa de crianza. Duck le dio esta idea a Robin. Esto mejoraría significativamente la capacidad de supervivencia de Robin, permitiéndole regresar rápidamente en caso de peligro. Sin embargo, la fruta puerta a puerta de Duck era ligeramente más rápida. Si se enfrentaba a un enemigo con la suficiente rapidez, Robin podría no tener tiempo para usar su habilidad. Duck, por otro lado, podría simplemente empujar a través del aire para abrir una puerta ya existente y regresar directamente a la tienda. Claro, no lo había pensado antes. Llamémosla puerta de flores. Pero la fruta copia de Bon parece incapaz de hacer esto. Robin asintió y luego se dio cuenta de que la fruta copia de Bon no podía realizar hazañas similares.
Sin embargo, eso no era un problema importante ya que la fruta de Bon todavía le otorgaba una gran capacidad de supervivencia, como convertirse en un pájaro para volar o convertirse en un insecto discreto. Planeo encontrar algunas frutas del diablo que puedan hacer cosas similares en el futuro y priorizar su entrega al personal principal de nuestra tienda. Buena idea. Estaré atenta al inframundo para obtener más información sobre las frutas del diablo, dijo Robin, con una expresión seria al reconocer el potencial para mejorar la supervivencia de sus aliados. Sin embargo, entonces recordó la desventaja de las frutas del diablo. Pero quienes las consumen se debilitan mucho a tocar agua de mar. Tenemos Pokémon. Doug negó con la cabeza, sacó una Pokédex de Pokémon y la hojeó mientras explicaba. Incluso sin frutas del diablo, casi nunca tocamos el agua de mar, y mucho menos con frutas del diablo. Pero si caemos accidentalmente al agua, podemos hacer que los Pokémon nos ayuden. La mayoría de los Pokémon pueden entrar al agua, y muchos pueden usar varias habilidades para rescatarnos incluso si no entran al agua, como telequinesis o látigo cepa, dijo Doug, señalando a ciertos Pokémon en la Pokédex. Por ejemplo, Wailord y Vaporeon. ¿Estos dos Pokémon? Robin miró a estos dos Pokémon, dándole vueltas a la idea en su mente. Wailord puede retenernos en su enorme boca, para que no toquemos el agua. Vaporeon puede crear burbujas que separan el agua a nuestro alrededor, permitiéndonos movernos libremente a través del agua. Doug solo dio un par de ejemplos. Superar la debilidad de las frutas del diablo no fue un verdadero desafío, Doug ni siquiera había mencionado todavía el uso de los poderes de los Pokémon legendarios. Si Kyogre alterara la composición del agua de mar para eliminar los factores que afectan a los usuarios, estos ya no tendrían esa debilidad. Sin embargo, eso beneficiaría a todos los usuarios del mundo, muchos de los cuales eran piratas u otros tipos de villanos, y Doug no tenía ningún interés en hacerlo. El agua de mar no era un gran problema para él. Además, con la bendición del Príncipe Azul, Doug ya no tendría que temer al agua del mar, sino que sería libre en ella como un miembro de la raza Gyojin. Esta bendición no requería ser intercambiada por Manapi. Podía comprarse como un beneficio en la tienda, categorizado con poderes psíquicos y aura. Los ejemplos de Doug hicieron que Robin considerara muchos otros usos para los Pokémon. Comenzó a hojear nuevamente la Pokédex de Pokémon, contemplando los roles potenciales de cada Pokémon más allá del combate. Doug, al ver a Robin tan concentrada, no la molestó y abandonó la casa de cría. Quería probar la habilidad de la fruta puerta a puerta. Esta vez, Doug no especificó una ubicación, sino que eligió una al azar. Hacía mucho tiempo que no usaba la puerta de una tienda para establecer coordenadas en el exterior. Pasando por la puerta. El ambiente exterior era muy oscuro. Recuerdo que era de día. ¿Es esta una isla especial en el Nuevo Mundo? Doug frunció el ceño y luego pensó en los entornos de noche eterna y día eterno como en la isla Raijin y en Ys Lobby en el anime. Sin embargo, Doug examinó los alrededores, encontrándolos misteriosos y brumosos, con el sonido de las olas en la distancia. Darkrai, mira qué pasa con esta isla. Doug decidió enviar su sombra, Darkrai, a explorar la zona. Aunque solo había venido a probar las capacidades de la fruta puerta a puerta, la naturaleza de la isla había captado su interés. Doug. Darkrai respondió desde dentro de la sombra, luego se transformó silenciosamente en una sombra negra en el suelo y se alejó en una dirección. Doug no podía detectar la presencia de Darkrai usando el Haki de observación. Solo podía sentir el estado emocional de Darkrai a través de sus poderes psíquicos. El entorno oscuro mejoró significativamente las habilidades de sigilo de Darkrai. Doug no se quedó de brazos cruzados, sino que empezó a caminar. Bajo el manto de la noche, los ojos de Doug emitían un tenue brillo rojo oscuro, apenas visible pero definitivamente allí. Esta fue una clara señal de sus poderes psíquicos en uso. La esencia del poder psíquico se construye a partir de la energía mental, que varía de criatura a criatura, de ahí las diferentes características de color de las habilidades psíquicas de cada criatura. Por ejemplo, los poderes psíquicos de Mewtwo son en su mayoría azules, y los de Alakazam son en su mayoría amarillos, y cada habilidad a veces tiene su propio color, como Dreamweaver, que siempre es rosa. No solo los Pokémon, sino también los humanos exhiben esto en los juegos y otros mundos, como Tatsumaki, conocida por sus poderes psíquicos verdes. En cuanto al rojo oscuro de Doug, es bastante raro y coincide con el color de su Haki del Conquistador.
y Dak usaba constantemente sus poderes psíquicos para detectar si había alguna criatura en los alrededores. De repente, Dak miró hacia un lado con el ceño fruncido. Basándose en las ondas psíquicas que había enviado, sintió emociones que indicaban que había una criatura allí. Estaba detrás de una pared. Al parecer, al darse cuenta de que había sido detectado, la criatura que se escondía detrás de la pared no continuó ocultándose. Entonces Dak vio 3 cabezas de perro asomándose por encima del muro. Para ser precisos, 2 cabezas de lobo y una cabeza de zorro amarilla. Honestamente, en este ambiente oscuro y lúgubre, la aparición repentina de estas 3 grandes cabezas sobre una pared realmente sobresaltó a Dak. Pero rápidamente se dio cuenta de lo que eran porque esas 3 cabezas de perro eran demasiado abstractas. ¿Podría ser un cerbero? Dak murmuró para sí mismo. Al ver este perro de 3 cabezas, supo dónde estaba. Era el territorio de uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, el maestro de las sombras Gekko Moria. Y este perro de 3 cabezas era uno de los zombies de Moria, el número 82, aparentemente intimidante pero en realidad solo un perro de patrulla, bastante débil. ¡Guau! El cerbero apenas había comenzado a gruñir para intimidar a Dak cuando utilizó la telequinesis para levantarlo en el aire, inmovilizándolo. En ese momento, el brillo rojo oscuro en los ojos de Dak se iluminó. Consume más energía de la que pensaba, probablemente relacionado con el peso del objetivo. Dak estaba probando sus habilidades psíquicas. Desde que obtuvo sus poderes psíquicos, esta fue la primera vez que Dak los usó en la realidad, y los resultados fueron bastante satisfactorios. Casi se había olvidado de Gekko Moria. Aunque Moria es bastante cojo ahora, alguna vez fue una figura notable en el mar, al menos entre las supernovas de aquellos años. Moria una vez luchó cara a cara contra Kaido en Wano y no perdió cuando todos sus subordinados fueron asesinados. De repente, se derrumbó y comenzó a crear un ejército de zombies y desde entonces todo ha ido cuesta abajo, hasta que su lema se convirtió en déjenme convertirme en el rey pirata. Según el libro de datos y el manga, Moria alguna vez fue capaz de enfrentarse a Kaido, independientemente de su representación en el anime, lo que sugiere que su fuerza no era débil. Mucha gente no está segura del historial de Moria, pensando que Kaido en ese entonces era cojo, por lo que incluso si Moria pudiera pelear con él, Moria seguiría siendo cojo. Pero, ¿habría sido un Kaido mediocre parte de los piratas de las rocas o habría convertido a Wano en lo que fue? Moria luchó contra Kaido cuando este planeó matar a Oden. Esto sugiere que Moria tenía potencial. Sus récords y los de Crocodile eran como los de los protagonistas de Shonen, simplemente derribados por los reveses. Pero no importa cuánto haya cambiado Moria, una cosa permanece constante. Su respeto por sus compañeros y su aprecio por sus subordinados. Esto era evidente por el respeto y la lealtad que los subordinados de Moria tenían hacia él. Doflamingo se unió a los pacifistas para matar a Moria en Marineford, pero Absalom arriesgó su vida para salvarlo, y Moria estaba lo suficientemente furioso como para querer pelear contra Barba Negra, ahora un 4 emperador, por la muerte de Absalom. Luego está Perona, que se aloja con Mihawk, quien inmediatamente quiso encontrar a Moria al enterarse de que estaba vivo. Se preocupó muchísimo cuando leyó en el periódico que Moria podría estar muerto. Al menos desde esta perspectiva. Moria y sus pocos subordinados tenían las calificaciones para convertirse en entrenadores, solo que con el mismo trato que el lado de Doflamingo. Dak no vendería activamente Pokémon a esos villanos que vagan por los mares a menos que los Pokémon los eligieran en el futuro. Dak jugó casualmente con el perro de 3 cabezas antes de volver a dejarlo en el suelo. Aburrido ahora. El cerbero, recién llegado a tierra firme, todavía parecía un poco aturdido, sus 3 cabezas visiblemente sacudidas, dudando en acercarse a Dak. Darkrai, ¿cómo estás? En ese momento, Dak miró hacia el cielo, donde Darkrai había estado esperando. Dak. Ah. Llévame allí. Dak levantó una ceja, sorprendido. Darkrai indicó que acababa de ver a una persona muy alta, que debía ser Gekko Moria. Darkrai agarró la mano de Dak y lo arrastró a través del oscuro cielo nocturno. El nivel actual de poderes psíquicos de Dak no era alto, y usar la telequinesis era bastante agotador. De lo contrario, podría haber volado por su cuenta. Mientras se movían, Dak vio gradualmente un enorme castillo negro emergiendo en su campo de visión. Frente al enorme castillo se estaba reuniendo una densa multitud. No, una multitud de muertos.
Estos eran zombies con conciencia propia, creados por Gecko Moria. Eran unos 300, todavía muy lejos de los 900 que se esperaban 9 años después. El corpulento Gecko Moria estaba parado frente a estos zombies, dándoles instrucciones sobre algo. Vamos a bajar. Doug no tenía intención de esperar, por lo que él y Darkrai flotaron directamente frente a Moria. ¿Es usted el jefe de la casa criadero misterioso? Para sorpresa de Doug, Moria lo reconoció. Sin embargo, Moria parecía algo inseguro, su tono estaba lleno de dudas. Eso despertó la curiosidad de Doug. En ese lugar cubierto de nubes, donde los periodistas no podían llegar, ¿cómo lograba Moria mantenerse informado sobre el mundo exterior? ¿Cómo me reconociste? Doug expresó su confusión. Salgo regularmente a recoger algunas sombras y, de vez en cuando, me pongo al día con las noticias y compro algo de información. La expresión de Moria era seria, consciente de que el hombre que tenía delante no era un personaje común. De hecho, no había reconocido realmente a Doug, pues existía poca información sobre su aparición en el mar. Casi nadie había visto al hombre que existía más en los cuentos que en la vida real. La mayoría conocía el criadero a través de su representante público, Bon Clay. Pero Moria había reconocido a Darkrai. Darkrai había estado activo protegiendo a Bon Clay mientras entregaba huevos recientemente, habiendo sido fotografiado en acción, lo que lo hizo reconocible para muchos en el mar. Ya veo. Solo por curiosidad, ¿qué planeas hacer ahora? No importa si no quieres decirlo, solo pregunto casualmente. Doug pensó que podría haber algo que pudiera hacer con Moria, así que preguntó casualmente. Planeo visitar la isla Nia en el West Blue, donde se dice que hay un bello cadáver. Moria parecía ver a Doug como una fuerza formidable, sus ojos llenos de cautela. A pesar del tono casual de Doug, Moria no se atrevió a responder, aunque no era algo que debía mantenerse en secreto. ¿Solo por un cadáver? Doug frunció el ceño, incapaz de comprender las motivaciones de Moria. Un cadáver, por muy poderoso que fuera, era solo eso, un cadáver. Sus capacidades dependían en gran medida de la sombra que albergaba. La isla Nia le sonaba familiar. Doug recordaba haber establecido las coordenadas para esa ubicación. ¿No lo entiendes? Ese es el cuerpo de un gran espadachín, solo superado por el samurái dragón Ryuma. Era un personaje formidable. Moria no parecía dispuesta a darle más detalles a Doug, quien, en su opinión, no podía comprender el poder de su ejército de no muertos. Como quieras. Doug hizo un gesto con la cara, ahora entendiendo a quién se refería Moria. Kirano. Un espadachín que hace siglos ocupaba el segundo lugar en el mundo, definitivamente hábil, aunque se podía debatir si realmente era el segundo mejor, ya que tales títulos a menudo eran autoproclamados. Disculpen la interrupción. Continuemos con la narración. Era realmente de segunda categoría, algo que podría debatirse, ya que tales títulos a menudo se autoproclamaban mediante historias exageradas y no por méritos reales. En cualquier caso, Kirano era un espadachín formidable desde cualquier punto de vista. Doug no tenía intención de quedarse allí y podía darse cuenta de que Moria no era particularmente acogedora con él. Empujó su mano a través del aire frente a él. Para satisfacción de Doug, una puerta grisácea semitransparente se abrió. Al otro lado de la puerta se encontraba el familiar interior de la casa del criadero misterioso. Éxito. Ja, ja, ja. Doug soltó una risa triunfal mientras él y Darkrai volvían a entrar en la tienda y cerraban la puerta tras ellos. Mientras tanto, Moria se quedó sudando al otro lado. La repentina desaparición de Doug y Darkrai ante sus narices, dejándolo con la duda de si se estarían escondiendo en algún lugar de la isla, fue inquietante. Moria estaba pensando demasiado. La habilidad de la fruta puerta a puerta aún es bastante básica y el nivel es demasiado bajo. Necesita más desarrollo, observó Doug, mirando su mano. Actualmente, la habilidad de la fruta puerta a puerta era elemental, permitiéndole crear puertas en cualquier lugar. A través del aire, paredes e incluso en cuerpos humanos. Con un poco más de desarrollo, debería ser capaz de realizar saltos espaciales, apareciendo a unos metros de donde entró, capacidad demostrada por Blueno durante el encuentro en el tren marino. Dado que Blueno logró desarrollar tal técnica, Doug estaba seguro de que dominar los saltos espaciales no sería difícil. En el futuro, Doug pretendía probar saltos espaciales de mayor alcance, que tal vez podrían denominarse teletransportación espacial.
Necesito descubrir cómo abrir puertas a través del espacio, reflexionó Duck, pellizcándose la barbilla. Duck quería eliminar la necesidad de empujar las puertas, un movimiento que creía perfectamente posible de evitar usando sus poderes psíquicos. Si Blueno alguna vez cargara contra él, Duck podría abrir instantáneamente una puerta en el aire frente a él, enviándolo al criadero o incluso al océano. Por supuesto, esto era solo un escenario hipotético. Duck no tenía motivos para pelear contra Blueno. En definitiva, la fruta puerta era una fruta del diablo formidable, versátil para el ataque, la defensa, el escape u otros usos auxiliares, similar a un superpoder entre las frutas del diablo. Sin embargo, mejorar el nivel de habilidad de la fruta puerta no sería sencillo. Duck podría confiar en su propio entrenamiento o ver si un sorteo podría traer algo útil. Hablando de eso, hace tiempo que no saco 10. Vamos a por ello. Dibujo de 10 tirones 100 millones Valle / cada tirón piérdete, dijo Duck frunciendo el ceño. Había pensado en gastar más en el 10 tirón para intentar mejorar sus habilidades en el Aki de armamento, el Aki de observación y su fruta del diablo, pero ahora decidió no hacerlo. Ahorrar dinero y centrarse en el desarrollo de la isla Pokémon era el verdadero plan. Bien, la isla Nia en el West Blue. Podría irme de viaje. Duck se sintió un poco ocioso y decidió visitar el lugar al que Moria pretendía ir. Podría haber algunas ganancias inesperadas. Mientras descendía frente a Moria, Duck notó que, aparte de Absalón, los otros dos de los tres misteriosos, Ogback y Perona, no estaban presentes. Era muy posible que Moria aún no hubiera reclutado a estos dos. Curiosamente, ambos eran del West Blue, y era concebible que Moria pudiera encontrarlos y reclutarlos durante este viaje. Durante este periodo, Ogback ya estaba mentalmente trastornado y Duck tenía poco interés en él. Pero Perona era diferente. En ese entonces, Perona era una niña ingenua de 14 años, con su visión del mundo y su moral aún indeterminadas. Con la guía adecuada, podría llegar a ser una buena persona, como Sugar. PD. Perona fue recogida originalmente por Moria a los 11 años, por lo que este es un no. Además, Perona tenía dos rasgos de nivel insecto dentro del mundo de los piratas. En primer lugar, su fruta fantasma, que ya había demostrado poderosas habilidades en la historia original, llena de magia de cuentos de hadas y comparable a la fruta hobby de Sugar en términos de romper las reglas. Desafortunadamente, ambas jóvenes finalmente sucumbieron al temor del dios Usopp y cada una se desmayó de miedo. En segundo lugar, las habilidades de Perona como navegante. Lograr transportar a Zoro desde Thriller Bark hasta el archipiélago Sabaody y luego de una pausa de 2 años de la tripulación decía mucho sobre sus habilidades, un nivel que a Nami le podría resultar difícil de alcanzar. Pero toda esa charla sería inútil si él no se la encontrara en persona. Cuando Duck cruzó la puerta de la tienda, apareció en un pueblo de la isla Nia. La isla de Nia era una isla de tamaño mediano con una ciudad grande y varios pueblos pequeños. La ciudad era el antiguo hogar de Kirano. La mayoría de los visitantes del West Blue solo iban a la ciudad, dejando las otras partes de la isla bastante desiertas. Duck preguntó casualmente a un transeúnte cómo llegar a la ciudad, planeando dirigirse hacia allí. Si Moria planeaba excavar la tumba de Kirano, probablemente estaría en ese pueblo. Si Duck iba a encontrarse con Ogback o Perona, probablemente también estaría allí. Con la reputación de Ogback, si su ciudad natal fuera esa ciudad, ya habría oído hablar de ella, reflexionó Duck, frunciendo el ceño. De repente, con el rabillo del ojo, vio algo flotando a su lado. Duck se giró instintivamente. Allí, flotando con un paraguas roto, había una chica de cabello rosado mirándolo fijamente con sus grandes ojos oscuros. Bueno, Duck tenía razón. De hecho, Moria estaba planeando llevarse a Perona con él en este viaje. Pero, desafortunadamente para Moria, Duck decidió intentar interceptarlo. Pequeña, ¿qué estás mirando? Duck observó a Perona flotando cerca y sintió curiosidad. Al principio pensó que Perona lo observaba, pero no parecía ser así. La mirada de la chica de cabello rosado había estado fija en la sombra de Duck todo el tiempo. ¿Podía sentir la presencia de Darkrai? ¿No te sorprende ver a Perona volando? Perona volvió a la realidad ante la pregunta de Duck y desvió su mirada hacia el rostro de Duck. La Perona que tenía delante era muy distinta de la muchacha vestida de princesa y algo altiva que recordaba de sus impresiones.
Había varias diferencias notables. No sostenía una delicada sombrilla rosa, ni llevaba un vestido gótico, sino una prenda de tela hecha jirones, y su cabello rosa, una vez meticulosamente cuidado, parecía áspero y descuidado. Parecía que su vida no había sido muy fácil. ¿Por qué debería sorprenderme? Yo también puedo hacerlo. Doug curvó sus labios en una sonrisa y levitó usando sus poderes psíquicos. Perona se quedó boquiabierta de la sorpresa, con un destello de fascinación en sus pupilas oscuras. ¿Tú también comiste una fruta rara? Todos dicen que Perona se ha convertido en un monstruo maldito. ¡Qué tontería! Eso se llama fruta del diablo y nos da poderes. Doug frunció el ceño y sintió que el guión de Perona le resultaba extrañamente familiar. ¿No era esta la misma historia que la de Robin de su infancia, cuando los niños ignorantes de su pueblo la hostigaban por comer la fruta de la flor? Y, al igual que Robin, Perona también era del West Blue. Hablando de eso, ¿cómo se desarrolló Negative Oleo de Perona? ¿Tuvo algo que ver con sus experiencias de infancia? Perona fue un personaje de la historia original que no apareció mucho en pantalla, pero que alcanzó gran popularidad gracias a su singular apariencia y personalidad. Sin embargo, la narrativa original apenas contaba con antecedentes sobre su pasado. ¿Fruta del diablo? ¿Nos hemos convertido en demonios? Ese nombre no importa. Lo que importa es cómo usamos el poder. Si lo usas para el bien, mejor llámalo fruta ángel. Perona parecía desconcertada. Perona no ha hecho nada malo. Entonces eres un buen chico y lo que comiste fue una fruta de ángel. Doug observó el comportamiento inocente de Perona y no pudo evitar burlarse un poco de ella. En el mundo de los piratas, era raro encontrar a una chica de 14 años tan ingenua como Perona. Supuso que probablemente no había salido mucho de allí y que no había visto mucho del mundo exterior. En cuanto al nombre fruta del diablo, ¿realmente importa? Si Doug lo deseaba, podría renombrar estas frutas en la siguiente era: fruta ángel, fruta Pokémon, o lo que fuera. Lo que la organización más fuerte y dominante decidiera sería aceptado por los demás. Así como el gobierno mundial etiquetó a una niña de 9 años como una hija del diablo muy malvada, y las masas ignorantes lo creyeron. Así como el gobierno mundial declaró a los dragones celestiales como los nobles supremos del mundo, y muchos los trataron con reverencia. En última instancia, en cualquier mundo, el poder dicta quién dice la verdad. Quienes se quedan atrás son derrotados. Hermano mayor. El humor de Perona pareció mejorar y comenzó a rodear a Doug, sus ojos mostraban una chispa de interés. Tu sombra es extraña. Acaba de comerse el fantasma de Perona. Perona señaló la sombra de Doug bajo sus pies. Oh. Entonces Doug se dio cuenta. Entonces, la razón por la que Perona había estado mirando su sombra no era porque había descubierto a Darkrai, sino porque Darkrai se había comido a los fantasmas que se acercaban. La fruta del diablo de Perona era la fruta fantasma, que le permitía liberar fantasmas con efectos especiales. El efecto exacto de estos fantasmas dependía de cómo se desarrollaran. El Negative Oleo original de Perona ya era bastante extraño. Si pudiera desarrollar algo como fantasma caótico, fantasma rebelde o fantasma perezoso, sería aún más aterrador. Doug. Darkrai no pudo evitar sacar la cabeza, haciendo un sonido lastimero, mientras escupía a dos pequeños fantasmas grises. Estaba claro que estos dos fantasmas se habían topado con la sombra de Doug por voluntad propia. Él no había hecho nada. Los dos pequeños fantasmas, después de ser expulsados, todavía intentaron obstinadamente aferrarse a Darkrai. ¿Qué es esto? Hermano mayor, ¿tú también tienes un fantasma? Perona se sorprendió al ver a Darkrai. Ella encontró el gran fantasma de Doug mucho más aterrador que sus propios pequeños, casi ni siquiera en la misma liga. No, este es Darkrai, un Pokémon, mi compañero, no un fantasma. Doug agitó la mano, deteniendo rápidamente la imaginación salvaje de Perona. También miró a los dos fantasmas grises que todavía se aferraban a Darkrai, reflexionando. ¿Por qué a los pequeños fantasmas les gustaba tanto Darkrai? ¿Era su energía maligna o su singular aura de pesadilla lo que los atraía? ¿Pokémon? Sí, una criatura muy linda. ¿Te gustaría visitar mi casa? Tengo un pequeñín llamado Eve allí. Es muy mono y sabe hacer volteretas. ¿Puedo? Perona parecía tímida mientras tiraba de su ropa descolorida. Si quieres venir, eres bienvenido. Doug sonrió y le tendió la mano a Perona. Bueno.
Perona asintió y colocó su delgada mano en la de Duck, como una princesa aceptando la promesa de un caballero. Duck no perdió el tiempo, abrió una puerta en el aire y jaló a Perona con él. Justo cuando entraron, de repente, Duck fue sujetado por un montón de manos. Duck, secuestrar niñas es un delito. No lo es. ¿Por qué me daría un sermón un criminal buscado? ¿Y acaso parezco alguien que secuestra a jovencitas? Duck se encontró inmovilizado por numerosos brazos, incapaz de moverse mientras yacía en el suelo. Podría haber usado la fuerza bruta o sus poderes psíquicos para liberarse, pero no quería lastimar a Robin, y por sus señales emocionales, podía decir que estaba bromeando. Pero, Duck, ¿no lo hiciste ya? Robin señaló a Perona, que ahora estaba en el suelo, con una sonrisa apenas contenida. La chica de cabello rosado parecía desconcertada por su repentina incapacidad para volar. No es así. Perona quería venir conmigo, ¿verdad? Duck nunca admitiría semejante acusación, especialmente considerando que Perona solo tiene 14 años. Sí, Perona quería venir a ver a los Pokémon. Afortunadamente, Perona no era del tipo que bromeaba y no le complicó las cosas a Duck en ese momento crucial. Tras llegar a la limpia y ordenada casa criadero, Perona parecía un poco contenida, sus pies descalzos vacilaban sobre el césped y sus manos bajaban el paraguas roto para intentar cubrir su ropa antiestética. ¿Eres un nuevo amigo de Archery House? Sugar, al oír la voz de un extraño, salió corriendo de la casa y se iluminó al ver a Perona, que era aproximadamente de su tamaño. Aunque la vida en Archery House era buena, con hermanos mayores que la adoraban, ella anhelaba tener un compañero de juegos de su edad. ¿La casa del criadero? Perona inclinó la cabeza, desconociendo el lugar. Esta es la casa criadero, donde criamos Pokémon. ¿Qué te parece, Perona? ¿Te gustaría quedarte aquí? Robin había retirado sus poderes de fruta flor, y Duck se puso de pie, mirando a Perona a su lado. ¿Quedarse aquí? Perona parecía confundida sobre lo que Duck quería decir. Eso significa que este podría ser tu hogar ahora si quieres quedarte. Duck aclaró su oferta. Todos aquí vinimos de diferentes lugares para hacernos amigos. Sugar parecía ansiosa por quedarse con esta nueva hermana, saltando de un lado a otro y tirando a un lado el paraguas que Perona sostenía, para luego agarrar con fuerza su mano. Oh. Perona, al encontrarse por primera vez con tal atrevimiento, miró perpleja su paraguas tirado en el pasto y a la muchacha que le sostenía la mano. Esta fue una primera vez para ella. En su memoria, los chicos que interactuaban con ella siempre le ensuciaban la ropa y le tiraban de las coletas, lo cual ella odiaba. Desde que comió la extraña fruta, aquellos chicos, al verla capaz de flotar, dejaron de molestarla. Vamos a mostrarte un Eevee haciendo una voltereta hacia atrás. Al ver la mirada preocupada de Perona, Duck guió a las dos chicas hacia la isla Pokémon. Cuando Perona puso un pie en la isla Pokémon y vio la vasta pradera y los pequeños animales corriendo hacia ella, sus ojos se iluminaron con un brillo que nunca antes había mostrado. Es tan hermoso. Perona admiraba el mundo que tenía delante. Le encantaba la apertura del lugar, donde podía sentirse verdaderamente libre y despreocupada por las opiniones de los demás. Duck estaba ocupado convenciendo a su hermano menor Eevee de realizar una voltereta hacia atrás, prometiéndole después una pata de pollo para llevársela a su hermana Eevee como muestra de afecto. Tan pronto como escuchó sobre la recompensa, el pequeño Eevee se animó, realizando 18 volteretas consecutivas frente a Perona, mareándose y con los ojos dando vueltas. Purín. Perona no pudo evitar reírse al ver la última mirada tonta del pequeño Eevee. Al ver la cara feliz de Perona, Duck supo que esta joven probablemente elegiría quedarse en Archery House. En cuanto al futuro rol de Perona, Duck aún no lo había decidido. No porque careciera de habilidades sólidas, sino porque tenía tantas que Duck no estaba seguro de dónde ubicarla. Las habilidades de la fruta fantasma eran muy caprichosas. Quién sabe, tal vez se podría desarrollar un fantasma curativo para el centro de hadas o un fantasma de vigilancia para el escuadrón de inspección. Pero no había prisa. Perona acababa de incorporarse a la casa del criadero, así que tenía tiempo para ver qué áreas le interesaban. Pero, hablando de eso, la risa de Perona siempre fue tan peculiar. Fin del capítulo 102.